Hola alumnos, vamos a aprender en esta clase el péndulo. ¿Pero qué es el péndulo? Un péndulo es un objeto cualquiera que está suspendido de un punto de modo que puede oscilar. Es decir, tengo este dibujo en donde hay un hilo y una masa que está suspendido de un punto. Por ejemplo, el péndulo de los relojes de pared. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son los elementos del movimiento pendular. Voy a tener una longitud y esa longitud es la longitud del hilo, que se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de gravedad del cuerpo que oscila. La oscilación es el movimiento del péndulo, donde voy a tener una oscilación completa cuando el cuerpo va de una posición hasta la otra posición extrema y vuelve a la inicial. Una oscilación simple es cuando va de una posición extrema pasando por la posición de equilibrio hasta la otra posición extrema. El periodo va a ser el tiempo que emplea el péndulo en realizar una oscilación completa. La amplitud es el ángulo que está formado entre la posición de equilibrio cuando el péndulo está en una posición extrema. Acá vemos el ángulo que le corresponde a esta posición extrema. Y este es el otro ángulo que va desde la posición de equilibrio hasta la otra posición extrema. Ahora bien, en ese movimiento pendular, la rapidez va a ser nula en los extremos y va a ser máxima en la posición de equilibrio. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué oscila un péndulo? Tengo el péndulo donde tengo un hilo que es inextensible, ya no se puede extender, está perfectamente estirado en la vertical y una masa, una pelotita, en donde cuando está estirado veo que el péndulo no oscila. Voy a tener una fuerza de tensión hacia arriba que tiene la misma dirección de la fuerza peso que es hacia abajo, donde esa fuerza peso la encuentro por la masa por la gravedad, donde la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, si aparto, acuérdense que tenía la posición de equilibrio y aparto de esa posición de equilibrio, la suelto, va a comenzar a oscilar el péndulo. Y va a preguntar, ¿por qué oscila? Fíjense aquí que cuando voy a apartar, ya esa fuerza de tensión es oblicua. Y voy a tener vertical hacia abajo la fuerza peso. Pero esta fuerza peso me va a compensar solo una parte a la tensión del hilo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer esta fuerza peso en dos componentes. Una que tiene la misma dirección pero distinto sentido que la tensión del hilo y la voy a nombrar P'. Y otra fuerza que va a ser perpendicular que la voy a llamar P'.
2. Vean aquí que la tensión del hilo se compensa con esta fuerza P', o sea que se anula, pero no hay ninguna fuerza aquí que compensa P'2, o sea que anule a esta fuerza. Y como nada se opone a P'2, esta es la que mueve al péndulo. Ahora bien, veamos en esta figura una posición más cercana a la posición de equilibrio. Tengo la fuerza peso hacia abajo, descompongo otra vez la fuerza peso, que es P', que tiene la misma dirección que la tensión del hilo, y perpendicular P'2. Como ustedes verán aquí, vemos que P'2, que está más cercano a la posición de equilibrio, es ahora mucho menor y será cada vez menor hasta que se acerque a la posición de equilibrio, y cuando se encuentre en la posición de equilibrio, esta fuerza se va a anular totalmente. Y hay una pregunta: ¿cómo hace para pasar del otro lado? Muy simple, por la fuerza de inercia, que es la primera ley de Newton. Y si seguimos estudiando y observando el movimiento pendular, vemos que después que ha pasado la posición de equilibrio, descomponemos de nuevo esa fuerza-peso, y ahora acá hay algo curioso. Aparece de nuevo esta fuerza P'2 después de pasar, pero vemos que tiene un sentido contrario, ¿sí? Ha cambiado de sentido. Y esta fuerza ahora se opone al movimiento del péndulo, hasta va y viene hasta frenarlo y que se llegue a su posición de equilibrio cuando se detiene. Ahora bien, el péndulo tiene leyes. Vamos a aprender esas leyes. La primera ley se llama la ley del isocronismo. Iso igual, cronos tiempo. Y esta ley la descubrió Galileo Galilei al observar las oscilaciones de una lámpara en la Catedral de Pisa. Bueno, tengo dos péndulos que tienen igual longitud, igual masa, pero sus amplitudes son distintas. En la primera, 7 grados de amplitud y en la segunda, 5 grados de amplitud. Ahora bien, si les pregunto, ¿cuál de los dos tardará menos en efectuar una oscilación? Acuérdense, son distintas amplitudes y el segundo tiene una menor amplitud. Se podría decir que como el segundo tiene una menor amplitud, tiene que recorrer menos tiempo y tardaría menos. Pero ojo, en física es muy peligroso dejarse llevar por las apariencias. Antes de Galileo, acerca de la caída de los cuerpos, parecía muy evidente que un cuerpo más pesado caía más rápido que otro más liviano. Se realizaron estas experiencias y se llegó a la conclusión que el período de un péndulo es independiente de su amplitud, siempre que estos no pasen los 8 grados. La segunda ley es la ley de las masas. Tengo dos péndulos
que tienen igual longitud, pero tienen distinta masa. Uno tiene una mayor masa que el otro. Mi pregunta es, ¿cuál oscilará con mayor rapidez? Si se realizan la experiencia, verán que el periodo es exactamente el mismo en los dos casos, donde los dos péndulos que tienen igual longitud van a oscilar con el mismo periodo, cualquiera sean sus masas. Vamos a la tercera ley, ley de las longitudes. Cuanto más largo es un péndulo, más lenta es su marcha. Es decir, que a mayor longitud hay mayor periodo. Tengo acá dos péndulos que tienen distintas longitudes, ¿ven? El primero con respecto al segundo, y tienen igual masa. Se llega a la conclusión de que el periodo de oscilación, o sea, el tiempo de oscilación de dos péndulos que tienen distinta longitud en un mismo lugar de la Tierra, son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus longitudes. Es decir, que el tiempo de oscilación de uno y el tiempo de oscilación 2 son directamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus longitudes. Ahora bien, pasamos a la cuarta ley, que es ley de la aceleración de la gravedad. Quiero aclarar que cuando nosotros estudiamos el fenómeno de la oscilación, la acción gravitatoria tiende a hacer parar el péndulo, pues esa es la posición más cercana a la Tierra. Significa esto que la aceleración de la gravedad ejerce una acción primordial que evidentemente debe modificar el tiempo de oscilación del péndulo. Si tenemos presente que la aceleración de la gravedad varía con la latitud del lugar, resultará que los tiempos de oscilación van a sufrir variaciones según el lugar de la Tierra. Al experimentar con un mismo péndulo en distintos lugares de la Tierra, donde la gravedad es distinta, se pudo comprobar que la acción de la gravedad modifica el tiempo de oscilación del péndulo. Se realizó una experiencia en donde se tenía un péndulo y donde se acercaba y se alejaba un imán para ver qué influencia ejercía este sobre el péndulo. Se observó que cuanto más cerca estaba del imán, más rápido oscila el péndulo. Es decir, cuanto mayor es la fuerza que solicita la masa pendular, menor es el periodo. Ahora bien, si tengo este péndulo y lo llevo desde el ecuador, donde hay una aceleración de 9.78 metros sobre segundos al cuadrado, hasta los polos, con una aceleración de 9.83 metros segundos al cuadrado, vemos que en el polo la fuerza de atracción de la Tierra es mayor, entonces el periodo del péndulo disminuirá. Puesto que la fuerza de atracción de la Tierra es el peso por la gravedad, acuérdense, en la segunda ley el periodo no depende de la masa. Entonces ese periodo va a depender directamente de la aceleración de la gravedad. Y así llego a la fórmula y el enunciado de esta fórmula. Los tiempos de oscilación de un mismo péndulo en distintos lugares de la Tierra
son inversamente proporcionales a las aceleraciones de la gravedad. Ahora bien, hay una fórmula del tiempo de oscilación del péndulo que es el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Esta fórmula condensa en sí las 4 leyes del péndulo. Si ustedes observan, en esta expresión no figura la masa, porque el periodo es independiente de la masa. Tampoco figura el ángulo, porque el periodo es independiente del ángulo. En sí, para terminar, alumnos, la fuerza que hace mover el péndulo no es constante, el movimiento del péndulo es variado, donde la velocidad tangencial se anula en los puntos extremos y no es constante, es máxima al pasar por la posición de reposo.